y ciudad. Volvamos un momento la mirada al tema social en general. Hagamos abstracción de la experiencia subjetiva. La participación política en una sociedad, es decir, participar en el proceso de toma de decisiones, se da mediante organizaciones e instituciones, entendiendo las instituciones como un conjunto de normas sociales orgánicas que regulan algunos aspectos de la vida pública. A lo largo de la historia, las monarquías y las repúblicas oligárquicas han sido realmente las formas institucionales de organización social más exitosas y extendidas. En Europa o Asia, en casi cualquier época de la historia, incluso en la actual, verás alguna de estas dos. De hecho, hace poco en Inglaterra al fin cambió de manos la corona y tienen nuevo rey en la Commonwealth. ¡Hurra! Nuestro continente, por otro lado, ha tomado casi en su totalidad la forma de una república oligárquica. Para repasar un poco, y en líneas generales, una república es un tipo de institución, una corporación de hecho, que determina cómo ha de producirse esa participación política de la que hablamos, cómo deben resolverse las contradicciones en una sociedad, cómo tomamos decisiones y cómo llegamos a acuerdos respecto a los problemas que podamos tener. Podemos decir que es un marco de instituciones que regula las relaciones de poder. Es ese marco, es ese sistema de instituciones, no es el poder en sí. Entonces, siguiendo esta línea de razonamientos, una república oligárquica es un sistema más conservador, cuyo fin es mantener el núcleo de la toma de decisiones en un grupo social concreto, la oligarquía. Es decir, la clase social que detenta el poder político-militar, como Chile o Argentina en su momento, o económico-político, como en Perú. O a veces las tres cosas al mismo tiempo, como en el caso de Colombia. Lo que generalmente no te dicen es que la política puede ejercerse fuera del marco de regulación de las repúblicas. Este espacio excluido de la participación oficial es lo que se denomina la ilegalidad, la participación que no es reconocida ni está estipulada dentro del código. Sin embargo, desde el punto de vista orgánico, la ilegalidad es un instrumento de participación tan válido como la legalidad. El auténtico problema de la ilegalidad política radica en lo que podemos llamar la legitimidad, es decir, en el reconocimiento de esa participación en tanto política por el resto de actores del sistema. Existen grandes poderes fácticos que están fuera del ámbito legal. Un ejemplo de ellos son los cárteles del narco, que llegan a doblegar a las instituciones de la legalidad, sometiendo o comprando a jueces mediante su poder económico o su poder de fuego o mediante ambas cosas a la vez. Sin embargo, el narco no pretende cuestionar la legitimidad de los poderes del Estado. En cambio, otras organizaciones como el EZLN en México, o el caso que estudiamos en episodios anteriores del podcast como el FLN argelino, sí pretenden cuestionar la legitimidad de los poderes de la República. Y aunque inician su movimiento dentro de la ilegalidad, tienen un cuestionamiento contra la propia legalidad de las instituciones republicanas y a veces llegan a transformarlas por completo, como fue el caso del FLN argelino, que llega a construir una nueva república. Otra cosa que notamos en aquel episodio es que la continuidad de la hegemonía de la clase dominante de una sociedad depende de si es capaz o no de controlar militarmente a sus poblaciones. Esto tiene profundas conexiones con la arquitectura y las formas urbanas de la ciudad. Ya vamos a verlo. El rito urbano romano, por ejemplo, se caracterizaba por asegurar el control de las ciudades al disponer y crear puntos de control y vías de acceso que eran estratégicas. Se pensaban para la defensa o para su contención, para su control. Entonces, te das cuenta que el urbanismo y la arquitectura pasan a tener una arista directamente asociada al control político y militar, y también al ideológico. De hecho, luego de los sucesos de 1848, una de las principales motivaciones para remodelar París, aparte de que la arquitectura medieval no permitía un desarrollo industrial decente de la ciudad, era que se necesitaban calles más amplias para poder disponer los cañones y dispararlos para derribar las barricadas.
porque necesitaban calles por donde pudieran movilizar rápidamente y de forma estratégica regimientos militares para poder controlar eficientemente cualquier sublevación. Y esto en París no era una probabilidad para nada remota. Y aún así existió la Comuna de París de 1871. En síntesis, el crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades es paralelo no solo a la industrialización y la aparición de ejércitos obreros en el mercado laboral, sino también a la aparición de un ejército militar profesional con asesoramiento técnico y científico. Un ejército para el que la arquitectura, la sociología, la economía y la antropología constituyen campos estratégicos cuyo manejo es necesario para la consecución de sus fines: el control y la hegemonía de la sociedad, la pacificación efectiva y rápida de posibles revueltas y la defensa de los intereses de la misma sociedad, que casi siempre están coordinados por los intereses de las clases que estén dominando en ese momento. Entonces, al hablar de política y ciudad en nuestro continente, o al menos en Venezuela, las palabras claves son hegemonía y legitimidad. Las relaciones de poder son hegemónicas cuando no hay resistencia efectiva que pueda poner en entredicho la estabilidad de la clase dominante. En Venezuela, esa clase serían el alto mando militar y los sectores burocráticos. También podemos hablar de relaciones hegemónicas de poder cuando el espacio de esa resistencia es sumamente reducido geopolíticamente, o cuando ideológicamente los gobernados no son capaces de teorizar alternativas a la ideología de la clase o del sector dominante en un periodo inmediato de tiempo. Las ciudades en la Venezuela colonial eran los puntos de avanzada del Imperio Español. Era desde donde se expandía su poder de colonización, y era entendido de esa manera por la misma administración española. Por eso las calles coloniales son estrechas para poder ser defendidas con facilidad de los asaltos, ya sea de corsarios o de la población indígena. Y tras las revoluciones de independencia, las ciudades de las costas se convirtieron en los enclaves del colonialismo inglés. Luego del bloqueo de 1903 a nuestras costas, pues al colonialismo norteamericano y después al neocolonialismo tal como lo conocimos luego. De hecho, siempre quise escribir una tesis de historia que se titulara algo así como "La historia de Venezuela es la historia del imperialismo y de su alianza con las clases dominantes", porque constituyen una identidad con ellos, se alían. Nuestra república nace desde un comienzo como un proyecto de dominación y explotación. En 1808, toda la aristocracia caraqueña se reunía en casa de José Félix Rivas a planear la independencia, pero en el proceso querían seguir manteniendo las mismas estructuras. La abolición de la esclavitud no liberó a las poblaciones explotadas, que por cierto eran mayoritariamente indígenas y mestizas, no negras, pero lo que sí hizo fue facilitar la introducción de nuevas relaciones de explotación más acordes al liberalismo económico de la metrópolis británica. Y no me malinterpreten, abolir la esclavitud era necesario, pero lo que vino después lo que hizo fue introducir nuevos problemas que nos condujeron a la segunda guerra civil más sangrienta de nuestra historia, que fue la Guerra Federal. Además, debemos notar lo siguiente: la inestabilidad estructural y aparentemente congénita de la joven república venezolana en ese momento, las continuas guerras civiles y el alto costo social de esas mismas guerras, terminó bloqueando la aparición de una acumulación capitalista que no tuvo oportunidad de desarrollarse hasta la aparición del petróleo. Por eso la cuestión de la tierra era tan importante. Ahora, a partir de ese momento, la red de carreteras que se construyen desde los tiempos de Gómez a Pérez Jiménez, es decir, el andinato del que hablamos en la introducción, cumple un doble propósito: unificar el país para asegurar su integración y crecimiento económico, y eso implicaba el sometimiento y control de las resistencias al poder central. Esas resistencias se producían en las zonas agrarias donde vivían la mayor parte del país. Y el otro propósito, por supuesto, era la integración y el dominio militar. Lo que, por cierto, no era para nada tampoco una tarea fácil. De hecho, hay una famosa frase de Gómez que él decía que Venezuela era un cuero seco, porque tú pisabas por un lado y se levantaba por el otro. En Venezuela, en virtud de la hegemonía ejercida a través del Estado, el concepto de política está siempre comprendido como política dentro del Estado. Su control y competencia como institución política es total,
Y cuando se piensa en la desregulación estatal, en quitarle cuotas de poder al Estado, es solamente en el ámbito económico y para dar cabida a otras corporaciones semejantes que compartirán con él los controles, así que no vas a notar un gran cambio. El Estado moderno en Venezuela es un subproducto del capital transnacional, una consecuencia de este y de los intereses en los campos petroleros. La necesidad de la unificación nacional que mencionamos, que se explotó con mucho interés entre 1900 y 1930, se apoyó en la fuerza del neocolonialismo, y esto no es metafórico o una paja mental marxista. La tercera guerra civil más grande del país se llevó a cabo entre 1902 y 1903, y se hizo enfrentando el poder de los banqueros, con Andrés Matos a la cabeza, que era el hombre más rico de Venezuela, y el dueño de los bancos más importantes del país, contra el interés de los últimos caudillos terratenientes del país, que eran Castro y Gómez. Y todo eso coincidió con la construcción del Canal de Panamá, y mientras las tropas norteamericanas cercenaban Panamá de Colombia, en plena guerra civil por cierto, se producía el desbarajuste en Venezuela que terminó con el bloqueo de las costas venezolanas por barcos militares holandeses y británicos, y alemanes también, y que no se fueron hasta que la presión gringa los obligó a irse. Parte de la unificación y de la unidad de Venezuela que se forja en ese momento era porque los intereses de Estados Unidos en ese momento exigían que Venezuela se mantuviera más o menos unificada y que no se dejara invadir o controlar por los intereses de potencias foráneas como eran en este caso Inglaterra y Holanda y Alemania. Fue quizás una de las pocas cosas que podemos agradecerle a la doctrina Monroe. El concepto de lo político debe ser, en mi opinión, liberado en lo ideológico de la sombra del Estado. La política se ejerce más allá de los tribunales, del parlamento y de los ministerios, más allá de las urnas y de los comicios. Existen otras formas que son tan determinantes como esas para ejercer la política. Sin embargo, estos otros medios son cercados por el Estado y no los reconoce y concentra toda su fuerza en bloquearlos, conduciendo toda la participación sobre los mecanismos tradicionales que son totalmente controlados y monitoreados, por cierto. Eso los vacía de todo contenido de interés para los excluidos de la vida pública como tal y para los oprimidos como tal. La violencia de la clase dominante empuja entonces a los sectores excluidos de participación a los espacios no regulados por la legislación republicana. Y eso desemboca en un conflicto tácito y todavía no resuelto, y que es encubierto por esa misma sombra de ilegitimidad de los excluidos y de la misma hegemonía de las clases dominantes. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de un episodio de nuestro podcast En la Esquina del Samán. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas nuestras publicaciones y, si el contenido te gusta, no dudes en compartirlo con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como @enlaesquinadelsamán y puedes encontrarme en Twitter como @GabrielFénix. Encontrarás todos los enlaces, incluido Spotify, abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte y compartir.